Listo. Estamos hoy con dos candidaturas a lo que se conoce como el Consejo Municipal de Juventudes, que es básicamente una instancia de participación juvenil donde eh, la juventud tiene la oportunidad de disputarse políticamente qué van a hacer de esos programas, de esos proyectos, de esas acciones institucionales que le confieren o que tocan el tema de juventud como tal. Este es el caso, por ejemplo, de política de infancia y adolescencia, los programas juveniles que salen desde las diferentes secretarías, etcétera, etcétera. Nos encontramos hoy con Brigitte y con Laura. ¿Quiénes son ustedes? Pregunta existencial. La pregunta que siempre te hacen en filosofía de quién eres. ¿Te gustaría iniciar, Bridget? Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, mi nombre es Brigitte Riveros, actualmente tengo 18 años. La historia, pues, de cómo me involucré yo en el tema de la política juvenil es un poquito larga, pero bueno, haciendo un pequeño resumen, empecé muy chiquita, más o menos como a eso de los 14 años, en el colegio, con liderazgos muy básicos, llevando proyectos con los jóvenes, hasta que un día hubo pues una situación en mi institución educativa que pues ya era como súper inaguantable, una cosa horrible para los estudiantes, y hicimos como un plantón, una protesta estudiantil pacífica, en la que por azares de la vida terminé hablando con Petro. Ok. Y pues ya desde ahí fue que conocí la fundación, bueno, fundación no, organización Red Latiendo, que fueron como las personas que me han ayudado y guiado en todo este camino del Consejo Municipal de Juventudes. Y pues también es que es un tema que me interesa porque muchas veces dicen que no, que la política juvenil no importa o no influye, pero pues el destino del país está en los jóvenes porque pues somos como los que cargamos y llevamos la bandera de qué es lo que va a hacer Colombia en un futuro. Pregunta, ¿lo de Petro fue en el Coliseo del Pueblo? Sí. Ay, yo estaba allá, yo la vi. Ese momento fue muy especial porque estaba la gente del colegio y son cosas pues que nadie se imagina un día estar protestando en el colegio y horas después hablando con el presidente. Exacto. Pregunta aquí tipo chisme. ¿Lo que se habló con el presidente sirvió? ¿Llegó a alguna solución? Sí, llegó a muchísimas soluciones porque pues al fin y al cabo llegar y presionar ahí al secretario de Educación en la cara del presidente, aparte de que es algo pues muy, como muy chistoso, muy irónico, porque muchas veces las propuestas y la voz de los jóvenes ni siquiera la escuchan, entonces ese día pues sí se hizo como el debido reclamo, se llegaron a unos acuerdos con la Secretaría de Educación y pues el colegio. Actualmente sí, ya el problema de infraestructura que tenía se arregló, los temas de los salones, el tema de los profesores, porque pues el principal problema que tenía la institución era la infraestructura. O sea, pronto alguien se iba a morir porque le iba a caer una piedra en la cabeza. Sí, yo recuerdo ese momento, fue muy mágico porque yo literalmente pensé, marica, qué chimba. Pues uno estar en el colegio y poder conocer al presidente son cosas que no pasan todos los días. Y cuando yo fui estudiante de colegio también hice mi protesta y no conocí a nadie. Simplemente como que, ay, bueno, sí, y nunca llegó a ninguna solución. ¿La solución quién la brindó? ¿La alcaldía de Cali o el gobierno nacional? La solución fue como un acompañamiento, por así decirlo, del gobierno y la Secretaría de Educación, que fueron pues quienes realmente ya como que ahora sí se mostraron a dar las soluciones y hacer lo que tenían que hacer desde un principio. Y pues sí, sí hubo acompañamiento de parte del gobierno y sí, realmente fue algo muy, muy, muy histórico, por así decirlo. Hasta el sol de hoy en el colegio se habla de eso. Sí, sí, recuerdo que te aplaudían. Bonito, bonito. Básicamente el evento canónico de multipropósito. Sí. Y Lauren, ¿usted cómo llegó a la participación política? Mm, pues, por un lado, digamos que tiene que ver mucho con mis padres, porque mi papá, pues, él era fiscal y también participó en la política como hacia los 2000. Finalmente se retira de ella por todo el asunto de la parapolítica y él decide como dar un paso atrás, se quema políticamente y termina ganando recursos en la fiscalía. En esas ya en el 2011 él es víctima de un fleteo, así queda como en los medios y 2 meses después fallece. Entonces, como que ser marcada por esa experiencia de violencia, yo creo que cualquier niño
o niño, yo tenía 10 años, le termina haciendo una inclinación, ya sea hacia un desprecio total hacia la política y hacia los hechos que ocurren pues en tu ciudad, en tu país, o un interés para poder entenderlos. En mi caso fue esta conexión hacia la memoria histórica, hacia la memoria colectiva y también pues a raíz de eso termino involucrada con mi mamá en la corporación eh, PASOL, que es una corporación que brinda apoyo a las familias y a las víctimas de que son parte de la justicia, que como funcionarios judiciales. Entonces, a razón de eso, pues terminé estando muy en contacto con lo que es la historia del, pues de la rama judicial, de las victimizaciones que han sufrido a lo largo de estos 50 años o más, y conocer también muchos procesos muy tristes, pero también muy bellos. Por ejemplo, conocí la obra de teatro que hicieron víctimas del Palacio de Justicia, que entre ellos hay madres, hay hijos de las víctimas del Palacio de Justicia, y ellos hicieron una obra con sus propias manos. O sea, no fue como que los dirigiera, sino que fue una obra escrita y producida por ellos y pues con colaboración de pasó. Entonces, siento que pues esa experiencia terminó marcando un poco mi historia de vida en cuanto a que la verdad no siento que me pueda desligar de lo que es el trabajo de memoria histórica, de la reparación, y eso también me lleva a lo otro y es el trabajo con las mujeres. Algo que es muy característico de la violencia en América Latina a raíz de los grupos armados es que quienes terminan haciendo esta lucha colectiva, quienes terminan siendo la cara de la lucha son las mujeres, son las madres. Los vemos en las madres de la Plaza de Mayo, los vemos en las madres de Candelaria, que son en Antioquia, los vemos en las madres de Soacha, y en Pasto lo ocurre casi lo mismo, porque casi que la mayoría de familias que llegaban eran madres que terminaban viudas, que tenían a sus hijos pequeños, y lo que a ellas les importaba era sacar adelante a sus hijos. Como que en ocasiones incluso, a fin de cuentas, no importaba la verdad. O sea, la verdad a veces terminaba siendo un segundo plan. Les interesaba era sacar adelante a sus hijos eh, y sacando adelante a sus hijos era como parte de esa reparación. Entonces, como que ver ese lado me hizo preguntarme también por cuál era el lugar de esas madres, cuál era la identidad de esas madres, porque nunca se habló de un duelo de ellas como mujeres. No se hablaba de un duelo de ellas como compañeras de vida que perdieron a quien fuera el padre de sus hijos, a quien fuera su esposo, sino como madres se quedaron viudas y están cuando eran sus hijos. Entonces, pues todo eso me terminó, primero, como que mis primeros pasos dentro de la participación juvenil, pues de la memoria y del paso. Luego en la Universidad del Valle, pues fue como mi cuna respecto a los procesos feministas, porque allá pues me acerqué mucho más al movimiento de mujeres eh, y me interesé mucho respecto a lo que es la perspectiva de género, la perspectiva feminista, a terminar involucrada en su momento en la construcción de la política de género de la Universidad del Valle, cuando fue en el 2019-2020. Y y ya posteriormente, como dentro de todo eso, terminó en la Corporación Centro de Pensamiento Uramba, donde estoy actualmente, donde la idea es justamente ver cómo poder transformar la realidad material de las personas. Tenemos dos líneas grandes en este momento, que son territorio, hábitat y vivienda, y la parte de cuidado, con la que estamos con gestoras de los comedores comunitarios de trabajo. Tengo que hacer esta pregunta porque hace unos días pasó un hecho histórico en Colombia y tú como, digamos, víctima de la violencia, estuvo la sentencia de la JEP contra el secretario de las FARC, que eran 8 años de manera restaurativa y pues se formó el escándalo y los medios incluso muy malintencionados pues han tomado eso como que no hay justicia. Y ahorita hablabas del tema de la verdad. ¿Tú qué opinas de esa sentencia de los 8 años restaurativas? ¿Si aportan al país o no? Pues primero hay que entender de que eso ya hacía parte de la tour. No pueden llorar por algo que está firmado como el de hace casi 10 años. Y segundo, sí, o sea, como
siento que esa herida no se va a solucionar viéndolos pudrirse en las cárceles, como a veces intentan hacerlo creer. O sea, como en esto de incluso instalar la pena en la cadena perpetua, para muchas familias esa no es la solución, porque es que el dolor de perder a un padre, a una madre, a un hijo, no te lo va a recuperar el que, pues ese odio, ese ver a la otra persona dentro de la cárcel, sino que dentro de esas acciones que están contempladas, de esos, como esa condena, por así decirlo, restaurativa, si hay un impacto hacia esa reparación que necesitan eh, las víctimas, ya sea siguiendo con ya sea siguiendo con la colaboración con la verdad, como dando la verdad a las víctimas, ya sea desde la sustitución de los campos minados, que todavía a días de hoy cobra el futuro de muchas familias, entre otras muchas acciones. Entonces, de pronto ahí se podría poner a consideración el tiempo. Creo que 8 años habría que ver cómo se ejecutan y qué tantas acciones se pueden hacer dentro de 2 años, pero sí creo que la solución no está en la justicia punitivista, sino en la restaurativa. Ok. Brigitte pregunta, ¿cómo uno llega a armar una protesta por su institución educativa? ¿Cómo es el proceso? Pues el proceso es complicado porque es como que ser un adolescente y una estudiante y tratar como de darle guía a aproximadamente 200 estudiantes no es un tema muy fácil. Entonces es como que pues la organización que hicimos en el colegio es siempre es como una persona que hay que tiene pues cierto liderazgo y en mi colegio pues esa persona era yo. Entonces es como que con mis compañeros la única organización que hicimos fue como que bueno, lo que se va a hacer es un plantón, entonces digamos que de acá, de cada salón, van a salir aproximadamente 3 carteleras. Esas carteleras las hicieron ahí así, porque ese día fuimos los mismos estudiantes quienes dijimos, no vamos a tomar clase, no vamos a tomar clase porque no nos da la gana de estudiar así, con el colegio inundado, con los salones cayéndose a pedazos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ese día pues la organización fue realmente muy buena porque en el colegio en el que yo estudio tienen algo muy positivo y es que muchos de los profesores le incentivan a los estudiantes el pensamiento crítico. Es como que, o sea, la mayoría de los profesores, ejemplo, el profesor de ciencias sociales, el profesor de matemáticas, el profesor de física, siempre es como que muchachos no traguen entero, lean, infórmense, conozcan su historia porque una de las cosas más importantes para uno saber y reconocer de sus derechos como persona es conocer su historia. Entonces es como que en el colegio, como nos incentivan tanto ese pensamiento, nosotros sabíamos como que sí y que no. Entonces el día del plantón, la verdad fue, no puedo decir que fue fácil porque pues finalmente tener que hablar con la policía, agarrarme con los del tránsito, que llegar a infancia y adolescencia, me dijeron que me van a llevar al ICD. Cuando llegamos ayer al evento del Coliseo, me acuerdo que estábamos todos hechos en una tribuna porque éramos un montón de estudiantes y encima nos habíamos ido con el uniforme, imagínate. Entonces, claro, era muy fácil distinguirnos. Cuando de un momento a otro nunca me voy a olvidar de eso, llegan y se nos paran como 10, 20 policías de infancia y adolescencia y yo dije, hasta que llegué. Ya, eso fue todo lo que pasó conmigo. Sí, entonces, pues, em, no puedo decir que fue fácil, pero sinceramente siento que sí fue una experiencia que le aportó mucho a mi liderazgo y que fue muy gratificante. Pero sí es muy loco como ser un adolescente más y ayudar a organizar a otros. A mí me parece muy interesante, pero más preocupante cómo es que la institucionalidad siempre reacciona con tanta fuerza y estigmatización hacia la juventud organizada. Porque, y especialmente hacia niños, porque ustedes pues eran menores de edad en ese momento. Todos. Que es algo que también pasó ahorita con el Eustaquio Palacio, en el Ujú. propósito, que volvieron a hacer una toma pacífica de las instituciones, como los hostigan con llamar al ICBF, con llamar
a Policía de Infancia y Adolescencia cuando se supone que son instituciones que tendrían que velar por la protección de sus derechos. No, y sobre todo de que siempre reaccionan de formas como muy agresivas, como de por qué están haciendo eso, por qué ustedes no pueden hacer eso, por qué no sé qué, cuando la protesta realmente es un derecho. Y aparte de eso, es como que no solamente es que reaccionan de maneras muy agresivas, sino que las personas en general creen que cuando los jóvenes, por así decirlo, se rebotan y dicen como que ya esto no nos lo aguantamos más porque es algo que de primera mano no debería de pasar, es como que vagos, váyanse a estudiar, hagan algo de servicio. Y para ellos el algo de servicio es que uno si aguante condiciones indignas, haga y aguante cosas que uno no debería ni de hacer ni aguantar. Y no, es terrible la reacción de la gente cuando uno quiere reconocerse en sí sus derechos. Porque lastimosamente en Colombia pues los derechos no se regalan. Ok. ¿Cómo sienten que la institucionalidad trata a la juventud colombiana? ¿Cómo son Represión. vistos por parte de la institución? Represión, esa es la palabra, Laura lo dijo todo. Sí, pues siento que, bueno, este hace poquito pasó lo del Eustaquio y estuvimos unos días allá como acompañando a los chicos, sobre todo desde Relatiendo y especialmente desde la experiencia de Brigitte como estudiante egresada de multipropósito. Y es impresionante, al menos con lo que son como los jóvenes más pequeños, por así decirlo, cómo intentan voltear todo en contra de ellos. Entonces, como que, por ejemplo, amenazaban con llamar al ICBF, cuando la directora del ICBF después fue y fue como, lo lamentó mucho, el derecho de ustedes a la protesta tiene que ser protegido y eso no pudo haber pasado. No, una pausa chiquitica. Y lo peor es que a ellos se lo pintan como que es que lo hacemos por su bien, es que lo hacemos por protegerlos, es para cuidarlos y realmente los están amedrantando. Como una suerte de gaslighting ahí re fuerte. O sea, Horrible. como que no, tú eres muy pequeño para entender de eso, entonces por esa razón, pues mejor no te organices. Entonces Algo para, así como, cállese que aquí estamos los políticos hablando, usted nada tiene que ver como cuando le sí, decían de tal niño. cual. Y que es algo que, pues de pronto, o sea, ahí uno se da cuenta mucho de lo que se llama como autocentrismo, ¿no? Pues conforme uno va creciendo, pues ya vive un poco menos eso, pero la realidad es que hasta pues yo en este momento tengo 24 años, ya me quedan 4 años de juventud, pero aún ahora, por lo menos en el trabajo, a uno le dicen, usted tiene que empezar de alguna manera. Así que sí, consigue un trabajo, pero no son condiciones dignas, lo siento, pero tienes que conseguir experiencia de una forma y te tienes que levantar los malos tratos. Sí, o por lo menos cuando en todos los trabajos, yo por lo menos que ahora estoy empezando a buscar trabajo recién cumplí 18 y es como que experiencia, experiencia, experiencia. Yo con 18 años, ¿de dónde me voy a sacar experiencia? O sea, y si buscas un trabajo con condiciones dignas, te piden un montón de condiciones que no alcanzan ni en esta vida ni en la otra, y ya cuando las alcanzas es un sueldo que no te va a servir ni para el arriendo. Y cuando estás buscando experiencia, no te quieren dar los trabajos por una experiencia que te piden y no tenés. Y además te es muy irónico porque por lo menos en las instituciones públicas muchos estudiantes salen con técnico. Y entonces, o sea, se supone que el técnico es para poder eh, mejorar sus posibilidades de poder ubicarse laboralmente cuando salgan del colegio, pero les piden experiencias que no pueden tener porque eran estudiantes de secundaria. Exactamente. ¿Cierto? ¿Cuáles serían como los temas claves que la juventud está afrontando en esta segunda década del siglo XXI? ¿Han Mm, cambiado? ¿Qué temas no están? O sea, yo siento que a los jóvenes en sí les toca afrontar, por así decirlo, de todo y es como que encima te toca tragarte las consecuencias de cosas que vos no hiciste. ¿A qué me refiero con que encima te toca tragarte las consecuencias de cosas que vos no hiciste? La estigmatización hacia la juventud en este siglo es muy grande porque pues ahora todos nos ven como una generación de cristal, ay, es que no se aguantan nada, es que ustedes no sirven para trabajar. Simplemente no queremos darnos mala vida porque la gente ya tiene en sí muy metido en la cabeza de una forma muy nociva, casi obsesiva, que, que el trabajador que se ama la vida y el trabajador que se aguanta todo lo que no se tiene que aguantar, ese es el buen trabajador. Entonces es como que no solamente es el tema del trabajo, es hablando psicológicamente, hablando académicamente y, o sea, es un poco de todo lo que afronta la juventud
a la hora de salir, por así decirlo, a la vida, porque no solamente tenés que lidiar con condiciones de vida indignas, sino que cuando vas y reclamas por eso mismo, te pintan de sensible y de que no sirves para nada y de que no aguantas tu vida, cuando ya estás aguantando un sinfín de cosas. Sí, desde la lista lo hemos conversado bastante y creemos que hay como tres ejes amplios donde se retroven como la mayor preocupaciones. Uno es del territorio, hábitat y vivienda. Mm, Y es, por ejemplo, en el tema de vivienda, cómo desde la juventud, o sea, cómo a nuestra edad, básicamente, podemos pensarnos una vivienda digna. Cuando, por ejemplo, bueno, hay muchos estudiantes de educación superior, estudiantes o trabajadores de técnicos y así, que para poder sortearse la vida tienen que alquilar aparte estudios. Eso no es una vivienda digna. En este momento está muy en furor como este tema de como que la parte de estudio ya sea alquilado, amoblado, incluso los vende, pero realmente no hay comunidad, no hay calidad de vida en unos 15 metros cuadrados. Y que también es como, por ejemplo, en esto que se salió con la pancarta en el Congreso de Salva Colombia. Ten hijos. hijos. Sí. Hay muchas cosas respecto a eso. O sea, por un lado, para tener hijos hay que tener un empleo digno, un sueldo digno. Pero también en el tema de la vivienda, ¿cómo esperan que uno forme una familia si los apartamentos que se están vendiendo, uno, están como en 300 millones de pesos Y o encima más, te y endeudas dos, con una consulta. son apartamentos de 50 metros cuadrados o menos? O sea, ¿cómo vas a criar un niño, una familia donde apenas hay dos habitaciones? No, no hay comunidad. Entonces, entender que estas soluciones de vivienda que hay ahorita están destruyendo y han venido destruyendo desde hace varias décadas, por un lado, lo que es como esta comunidad, esta vecindad, y por el otro lado, la calidad de vida de las familias en Colombia y de los jóvenes en Colombia. Entonces, queremos posicionar como ese debate desde los NJ, el tema de la vivienda, no tanto desde un rol más como formulador, porque nuestro rol desde CMJ está más desde la veeduría, desde pronto proponer acuerdos, en el caso pues de Cali como distrito, sino como en velar de que, por ejemplo, en la política de juventudes, la política de vivienda esté incluida las juventudes, que en el plan de ordenamiento territorial esté incluida este futuro del que vamos a gozar nosotros y nosotras en unos cuantos años. Mira que me parece interesante una cosa, que es que en la institucionalidad a veces encasilla a la juventud en ciertas temáticas. Entonces, una que es problemática por el tema de consumo de spa, otra es asociada a las dinámicas delictivas y otra es asociada al tema de embarazos adolescentes y de salud sexual y reproductiva. Entonces, como que siempre los encasillan en esos tres escenarios como si fueran los grandes problemas, pero tú colocas ahí un tema mucho más importante que es, pues, la juventud es una etapa donde se construyen unas cosas, pero eso tiene que estar ligada a otros momentos de la vida que si no se construyen en la juventud, pues difícilmente se van a sacar en un futuro. Voy aquí a mencionar incluso una influencer de la oposición, la señorita Yero, que me parece muy interesante el debate que ella da desde su juventud, su visión de juventud, que es el tema de las pensiones. Entonces, ¿ustedes qué opinan de su futuro económico en este país? Si hay viabilidad, si se van Que a no pensionar. existe. Yo opino que no existe. Yo opino que hay que luchárselo. Sí, porque actualmente no existe. Sí, o sea, es muy complejo porque como está ahorita como proyectado, es que las juventudes actuales se vayan a pensionar con un salario mínimo. Y eso pues responde a muchas cosas, ¿no? O sea, por un lado siento que como esta cuestión piramidal de los salarios, que hay una distribución ahí de la riqueza muy paila, terminando las clases trabajadoras en lo último. Por el otro lado, que sí es verdad la parte demográfica y es que si no hay juventud en el futuro, muy difícilmente van a haber unas pensiones dignas. Pero entonces ahí entra otra vez el debate. ¿Cómo esperan de que haya este crecimiento demográfico para sostener la pensión en unos años, en unas décadas,
si en este momento no se están construyendo las condiciones dignas para ese futuro y para este presente. Pues vuelve otra vez el tema de la salud, de la educación, del trabajo, de la vivienda, eh, de la comunidad a fin de cuentas. Entonces, siento que mirar el tema de la pensión debe ser algo más transversal a estas otras dimensiones que conforman el ahora. Y yo también cambiando como, cambiando como un poquito de tema, yéndome a lo que mencionaste en un principio, el tema de la estigmatización hacia la juventud es mucho, o sea, yo opino que es mucho más grande de lo que todos nosotros pensamos, porque es como que, ay, no, sí, embarazos adolescentes, ay, no, sí, consumo de sustancias, ay, no, sí, es que los jóvenes solamente quieren robar para poder vivir. Y pues una vez yo hablando con una persona que yo conozco del distrito de Agua Blanca, pero pues de una zona de una invasión del distrito bastante difícil, es como que me planteó un punto de vista que yo nunca en mi vida había pensado, que es que hay gente a la que por más que no quiera, te toca salir a hacer cosas que no deberían de estar haciendo porque hacerlo por la derecha no es una opción, no, no hay forma, o sea, no tienen cómo. O sea, es como hablar de las personas que es como que quieran o no, se ven obligadas a irse a la venta de sustancias psicoactivas, a irse a la, no sé, al robo de motos y venderlas por partes y todo eso. Porque decime vos que hace un joven del distrito de Agua Blanca, Dale, dale, dale. que hace un joven que vive en el distrito de Agua Blanca, que tiene la mamá enferma, que vive en una casa que no tiene ni electricidad, ni agua, ni internet, y que encima toda la familia que tiene no tiene ningún tipo de influencia ni palanca para ayudarle a hacer algo por su vida. ¿Qué hace una persona en esas condiciones? Y aparte de eso, también es como voy a mencionar un tema que no hemos mencionado, pero bueno, es el tema también de que no solamente es la estigmatización de que a unos jóvenes le toca vivirlo más que a otros, como por ejemplo a los jóvenes de las zonas populares, porque si vos paras un pelado del distrito, un pelado de Ciudad al lado de uno de Ciudad Valles, ¿a quién le va a caer a pata la policía? Entonces también la juventud es algo, o sea, yo siento que eso es algo que la juventud ya se lucha todos los días, pero siento que es un tema que no se le presta como la suficiente atención. O sea que el tema de la juventud también hay que entenderlo en términos del sector, clase social a la que pertenezca y no simplemente, o sea, la juventud no es una cuestión única, sino heterogénea. Sí, Sí, o sea, una cosa porque, territorial. ujú, porque el clasismo en Colombia está tan normalizado que cuando un joven es de Siloé y otro joven es de, qué sé yo, un barrio un poquito mejor, digamos uno de Siloé y uno de Miraflores, se sabe a quién le van a dar el trabajo. Entonces es como una lista que mucha gente como que, por más de que conoce, prefieren hacerse los dos. Y es algo también muy territorial, la verdad. Hable. E incluso que no, de una amiga que era que Arturo. seleccionaba personas en la empresa y digamos que en este tema de revisar las direcciones, sí, bueno, además que de revisar la foto, que ya realmente eso no se necesita la hoja de vida, pero de revisar las direcciones implicaba mirar de qué zona venía la persona, ¿sí? Incluso uno ve que una de las prácticas más comunes de los jóvenes del Oriente es que cambian su dirección, o sea, no ponen la dirección en la que viven, ¿sí? Por el temor de no ser contratados a donde están las familias. Segregación. Hay una segregación. Algo que yo quiero mencionar hablando del tema de la segregación es que cuando en los tiempos que existía lo de poner la foto en la hoja de vida, el tema de la segregación era tan fuerte que siempre era como que las personas negras casi nunca tenían empleo en las empresas porque a la hora de ver una persona negra que encima viene de un barrio bajo,
No, ¿para qué lo vamos a contratar aquí? Y tener un negro ahí trabajando, eso le va a dar mala imagen a la empresa. Entonces también es algo que es bastante complicado porque digamos que es algo que se ve mucho ahora que las personas negras tratan de no ponerle como nombres tan tradicionales a sus hijos para que en sociedad les pueda ir mejor, porque vos no vas a tratar igual, no sé, a una pelada. Bueno, en la sociedad en general se ve mucho eso, que vos no vas a tratar, no sé, igual a una pelada que se llame Valentina a una que se llama Lucrecia porque es un nombre tradicional del Pacífico, es algo muy visto en el Pacífico. Y o sea, la segregación se refleja tanto que es algo que se empieza casi que a integrar en la sociedad y no nos damos ni cuenta. ¿cierto? O sea, como una blanquitud de su nombre para poder relacionarse. Mejor. Ay, no, qué horrible. Yo tengo una pregunta. ¿El CMJ históricamente no ha tenido gran incidencia en términos de los cambios institucionales? Generalmente han sido como cargos donde se utiliza más como para el lobby, para conocer, para hacer contactos, pero en sí el CMJ como tal no, pues, digamos su palabra es consejo, o sea, aconseja, mas no ayuda a determinar proyectos, simplemente digamos tienen la posibilidad institucional de hablar con ciertas personalidades del mundo institucional, pero no determinan nada. ¿Creen que eso deba cambiar? ¿Que sea la juventud la que tenga capacidad de decidir en sus propios temas? Definitivamente. Estoy de Es acuerdo. que yo te di varias cosas para revisar. Por un lado, ya hablamos como el autocentrismo y de esta estigmatización hacia las juventudes, como de por debajearlas, pero por el otro lado siento que el sistema político colombiano todavía no ha creado los mecanismos para que las juventudes puedan tener una verdadera incidencia. O sea, por ejemplo, el solo hecho de que para poder tener esa incidencia se necesitan unos tecnicismos que un pelado de 14 años o incluso Hasta de 20, 25, si no está metido en el tema, si no lo ha estudiado, si no hay una orientación más bien respecto a eso, muy o si difícil no, que que haya una lo incidencia. apalanque. Sí, o sea, por lo menos algo que está dentro de las funciones del CNJ es también la parte de formular proyectos, ¿no? Formular proyectos, formular planes para potenciar la participación de las juventudes, para el bienestar de las juventudes, pero para esa formulación de proyectos y de planes se necesita entender de presupuestos, se necesita entender de normativa, se necesita entender de acuerdos, o sea, por lo menos creo que algo que debería pensarse los y las jóvenes están como candidatos a los CMJ, es decir, por lo menos escribir un proyecto de acuerdo, proponer un proyecto de acuerdo En el consejo. dentro del consejo e ir a debatirlo y a defenderlo para que se apruebe. Sí. Pero esos, digamos, serían proyectos de acuerdo, supongamos. Soy CMJ yo. O sea, un proyecto de acuerdo que yo podía presentar sería, vamos a incentivar los emprendimientos juveniles en los barrios vulnerables de Cali. Poner. ¿Eso lo presento yo como CMJ o tiene que ser un concejal, una concejala aliada que me presente el proyecto ya? No, tú como se me nota lo puedes presentar. Ok. Sí, y Sí. también, o sea, por un lado, desde el puesto de CNJ se puede, pero también la realidad es que los ciudadanos también lo pueden hacer. O sea, un grupo de ciudadanos se puede organizar para poder formular ese proyecto de acuerdo e irlo a defender ante el Consejo, pues, de Cali, el Consejo Ciudad de Cali. Como un acto legislativo, pero a nivel de consejo. Exacto. Sí. O sea, yo pensé que solo era para Pero lo que instituciones. pasa es que mucho, es que, o sea, en la ciudad se ve mucho como el tema de la amedrentación. Es como cuando la gente trata de proponer algo, cuando la gente se organiza, cuando la gente trabaja por conseguir las cosas, siempre llega una persona como de más alto rango o de más alta alcurnia a querer decirte como que no. Para eso existe el Consejo de Cali, para eso está la alcaldía, para eso está la gobernación. Soy un ciudadano cualquiera, échese para allá. Y de hecho así es como nacen muchos líderes sociales en los barrios populares, que es como que la gente se harta, se cansa, se mama de una situación X o y decide como empezar a trabajarlo por su propia línea, pero es como que la gente, primero que todo y antes que nada, políticamente hablando, necesita educarse mucho, mucho, mucho en Colombia, porque si no, siempre te quieren meter los dedos a la boca. O sea, pero siempre. Tal cual. Sí.
sienten que de pronto a veces la juventud es instrumentalizada por los partidos políticos, porque he notado que para estas elecciones en particular de los Mi MJs, pregunta es personal. todos los partidos políticos tienen un gran abanico de candidatos y candidatas, y es raro porque, pues digamos, el CMJ no tiene un sueldo, no tiene decisión política. Usted me parece curioso de que los partidos políticos hoy estén tan interesados en estas posiciones. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es su Bueno, reflexión? fíjate que aquí es que me desahogo yo. Hágale. Resulta, resalta, pasa y acontece que muchas veces los partidos políticos, o bueno, no solamente los partidos políticos, sino que muchas instituciones del país en general tienen interés en el Consejo Municipal de Juventudes porque sienten que si teniendo a los jóvenes de su lado pueden tener como más palabra o más acción sobre la juventud y también tienen una manera más fácil de alcanzar la juventud. ¿Por qué? Por el hecho de que si vos llegás, no sé, a hacer politiquería en un colegio, digamos que no te va a ir tan bien como si va un pelado de 18, de 20, de 21 años que sí maneja la gente, que sabe cómo comunicarse mejor con los pelados. Entonces, es como que realmente el interés que siento que tienen muchos de los partidos es como no es tanto el hecho de tener en cuenta a la juventud, sino que poner de su lado a la juventud. Em, y aparte de eso, es como que también en los candidatos se ve mucho el tema como de, no, vamos aquí a generar inclusión, vamos a poner una persona indígena, una mujer negra, una mujer blanca, un candidato blanco, que va sorpresa en cabeza de lista. Entonces, el tema de la segregación también se ve mucho en el Consejo Municipal de Juventudes, porque vienen y te pintan este candidato como, oh, míralo, es joven, es negro, viene de una zona popular, pero cuando vos vas a ver no lo dejan opinar, no tiene decisión sobre absolutamente nada, no presenta sus ideas y realmente si hay o no hay incidencia de una persona negra, realmente no importa, porque si al fin y al cabo no tiene como la posición de poder representar sus ideas o de poder como representar en sí como debería de ser su bandera, realmente no tiene ningún servicio de que haya más personas negras, más mujeres o más hombres en la política. Es como, se lo voy a pintar como el caso de Polo Polo. Polo Polo es un hombre negro, Polo Polo era pobre y ustedes lo ven haciendo política para su gente. ¿A dónde? Por Dios. Entonces es como que siento que eso es como mucho lo que nos venden los partidos a los jóvenes. O sea, sería como una estrategia política de verse jóvenes, captar una población, pero no en aras de asumir los temas de juventud, sino en busca de un caudal electoral para el otro año, seguramente. Sí, Exactamente. sí, tal Eso es lo cual. O sea, de hecho también creemos que los MJ es una forma de medir fuerza electoral para el próximo año, eso. en temas de a nivel nacional para Cámara y Senado. Y por el otro lado, pues uno, entender que los MJ sí creo que hayan como los honorarios. Entonces, pues realmente habría que ver cómo ha sido la veeduría y los rendición de cuentas de los MJ, pero si de pronto hay un interés detrás eh, de la política tradicional en los MJ. Y por el otro lado, creo que también hay una intención de fortalecer un sentido común. O sea, por ejemplo, ¿cuál es la bandera del partido Mira, por ejemplo? Ujú. Que es un partido pues conservador, religioso, que busca cómo proteger un sentido común, una visión de lo que es la familia en Colombia, de lo que es la sociedad colombiana, que termina dejando, excluyendo a muchas otras expresiones por fuera. Entonces, como que hay varias partes ahí. Hay lo otro que llevó es que, pues obviamente el tema de juventud también es un campo en disputa porque pues, representan las posibles trayectorias del deber ser de la persona en la sociedad. Lo que he notado también un poco es que esta mirada, o sea, hay mucha gente que dice que esta generación es una generación más conservadora que la generación anterior. ¿Ustedes creen que eso es verdad o Sí, yo. pues Sí, Es como de hecho, que, a ver, pues, tú hoy sí y defiendes tu punto y luego yo digo el mío. sí siento que hay una vuelta al conservadurismo en el tema de, por ejemplo, la represión de la sexualidad, Ay, también es de cierto. la monogamia. Sí, O sea, es como
De hecho, la gente que de pronto que se cuestiona estos esquemas relacionales no dicen que las relaciones cerradas sean malas. Es la monogamia la que es mala, porque es un tema de posesividad, de tener en el eje de tu vida a tu pareja y de cómo eso termina siendo también una forma como de control, una forma de relacionarse tanto económica como relacionalmente. eh, entonces, eso es lo complejo, pero si hay una vuelta al discurso de la monogamia, Dios, monogamia y patria, y es como, o sea, como no se dan cuenta de lo complicado que puede ser eso, o sea, eres católico, listo, todo bien, crees en Dios. Está en una relación cerrada, chimba, pero por favor cuestionate la monogamia. Ahora el tema de la patria, en nombre de la patria han convocado la guerra. En La nombre de la patria, patria han terminado destruyendo a otros compatriotas. la patria que te mata y que te asesina, esa misma es la que defiendes. Exacto, entonces sí siento que hay una vuelta al conservadurismo. También algo que me parece muy curioso es que hay como una hipótesis de que como este discurso conservador también está acompañado de una regresión económica. Entonces está muy común de que la regresión económica se ve, por ejemplo, en que las faldas son más largas, que se asocia supuestamente a que hay algo más conservador respecto a la ropa, pero es el hecho de que la tela es mucho más costosa cortarla que tenerla entera. Entonces, por esa razón, se supone que las faldas largas están otra vez de moda. Por esa razón, se supone que los colores moros están otra vez de moda. Como que ya no se ven tampoco esta disrupción de la expresión de identidad, ya sea, por ejemplo, en tintes mucho más fluorescentes, sino que ya vuelve otra vez como el old money, Ay, del cabello como castaño, me morí. cobrizo, que de hecho yo es Ay, Entonces, creo que justamente eso es lo que tenemos que defender. O sea, como que no romper como que hay, es que lo tradicional no puede ser, sino defender que la diversidad existe y que tiene que ser respetada, tiene que ser protegida y tiene que ser motivada. Y que lo total, estoy tradicional de acuerdo. sería una parte dentro de esa diversidad, más Exacto. no la regla general. Sí, ¿Y cuál es su posición? y o sea, yo creo que la juventud está como dividida en dos partes. Mm. Entre los que sí quieren volver al conservadurismo y como que glorifican el conservadurismo, pero yo siento que es porque el conservadurismo no les afecta tanto como a la parte de la sociedad que no precisamente lo rechaza, pero sí se lo cuestiona. Como por ejemplo, en las comunidades negras nunca se ha visto el tema como de el old money o que verse caro, que verse costoso, que verse fino, por el hecho de que la manera en la que nosotros sentimos que nos vemos caros, finos o elegantes no viene de las mismas formas en la que una persona se ve cara, fina o elegante, porque pues mis orígenes no son los mismos que los tuyos. Entonces es como que yo siento que cuestionarse como esta idea de es que lo que se ve elegante y lo que se ve perfecto y lo que se ve céntrico no siempre debe de ser lo mismo. Y continuando por la misma línea de las comunidades negras, es como que siempre te pintan como la estética, bueno, un ejemplo, siempre te pintan como la estética de las personas negras, como de que mañé, mira esos colores tan fluorescentes, mira esas uñas tan largas, mira esos aretes tan grandes, pero cuando viene incluso un cantante urbano, sí es una chimba. Bueno, ya me estoy desviando del tema. No, pero sí tiene mucho que Sí, ver, tiene porque mucho es que... cómo este discurso termina afectando, pues sigue excluyendo, ¿no? Sí, De cómo también sigue reproduciendo una lógica racista, sí. clasista. O de cómo, por ejemplo, te pintan en las redes sociales de que una persona negra no puede ser old money porque el color Tal de cual. piel no va con un traje. Entonces, es como que yo siento que sí hay muchos jóvenes que se cuestionan el tema del conservadurismo y el tema de volver a lo mismo y de que simplemente es como que lo que está haciendo la juventud ahora, que me decepciona mucho decirlo, es como que simplemente le están cambiando el nombre, poniéndole nombres bonitos y que peguen entre los jóvenes, pero están volviendo a los mismos sistemas de expresión de los que llevamos muchos de nosotros toda una vida intentando salir y eso que estamos jóvenes. Igual que también es esto que se cuestiona, se habla más en las personas que tienen un poco más de privilegio, ¿no? Porque por lo Claro, menos eh, otros grupos de jóvenes o familias, por ejemplo, a esas alturas todavía no comprenden lo que es la diversidad sexual.
todavía hay No, como un horror respecto, ay no, yo soy normal. es muy tabú, es muy tabú. Es como que hay gente a la que llegan y le preguntan, ve, ¿vos sos hetero? ¿Cómo así? Sí, total, total. A mí me gusta la mujer. O como el tema de, por ejemplo, género femenino, bueno, Ajá. era más bien como, sí, género como si mujer o mujer trans, y respondía femenino, y es como, bueno, orientación mía, como orientación femenina. Entonces, este, como que por un lado la juventud sí se cuestiona o sí avala ese tipo de cosas, pero por el otro lado todavía hay un desconocimiento respecto a esos temas que no puedo llegar por la misma, eh, pues por esas mismas barreras que se han puesto. Claro, porque el tema de la escolarización, como en los barrios bajos, no es lo mismo que, por así decirlo, en la burguesía de Cali, porque es como que si vos vas a ver, no sé, vamos a plantear el caso de Santa Librada. Santa Librada en sus tiempos de gloria fue uno de los mejores colegios de Cali. Santa Librada tenía piscina, tenía unas aulas, una chimba, las canchas estaban buenísimas, y de Santa Librada es una institución pública, pero tenía unas condiciones que es en las condiciones que merecen los estudiantes. Pero después, con el tiempo, simplemente lo descuidaron. Y cuando vos vas y te volteas allá a los colegios privados donde estudia la crema y Nata Cali, no sé, un colegio caro, un colegio muy caro. Diana Bess, ¿Ah? Diana Bess. Es de Anabese. Vos crees que hay alguna institución pública que vaya a parecer a eso? O Jamás. sea, las instituciones públicas, esos muchachos allá no viven, ellos allá sobreviven. Le dan la carne cruda del colegio hasta que se cae la cancha, ya no puede más. No, 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 no. Increíble. En, Se inunda. en estos días hubo un caso en Bogotá en un evento de Sí, estudiantiles de muy, secundaria, donde en el evento pues iban colegios públicos y privados, y a los colegios privados como que les llevaron su plato de refrigerio y lo sentaron en su mesa, y a los colegios públicos les llevaron su PAE en bolsas plásticas negras de sí. basura y se los entregaron ahí para que comieran en el suelo. Salió la denuncia e intentaron acallar a las jóvenes, a una joven en particular. Estás contando. Es en serio. Dios mío. Yo también cuando vi la noticia, dije, Horrible. ¿Qué? Yo no sabía eso. pues, entonces también veo ahí que esos caminos institucionales, sean privados o públicos, al cual entra el joven, va a determinar su vida. Eh, ¿Cómo ven esa relación que hay ahora entre lo que es lo educativo y esta vaina de entrar a las fuerzas militares, que de hecho ahorita hay una avanzada de que la mujer entre a formar parte de las Fuerzas Armadas? Uy, pero ahí combinaste dos temas. Sí, Sí, es que no se lo relacioné. no, pero el otro también me pareció interesante en cuanto a como esto de cómo es estar en colegio público o privado determina muchas cosas de la vida, ¿no? Y de cómo eso lleva a las familias a endeudarse para que su hijo estudie en un colegio privado. Que también eso conecta con los colegios de garaje, ¿no? O sea, es como no importa que sea un colegio de garaje, Es colegio es un carajo. colegio privado y por esa razón va a tener una mejor educación. Entonces es muy tenaz porque hay como una narrativa, sea como incentivado, ¿no? Que intenta desprestigiar y encarecer por completo lo público. Y eso termina quitándole la oportunidad a muchos jóvenes, a muchas familias de poder estudiar. Entonces, y pues también me parece muy complejo porque es el hecho de que una familia decida endeudarse de una matrícula que no puede pagar, que termina encareciendo su calidad de vida, porque la lógica es que si está en un colegio privado, va a tener un mejor futuro. Yo tengo algo que decirles. Miren que en Siloé se ve mucho el tema de los colegios públicos de garaje, no porque yo hoy de Siloé. Pero resulta que al fin y al cabo los colegios de garaje ni siquiera te brindan una educación ni un poquito mejor a la que te pueden brindar en una institución pública, pero como el colegio es privado, te vas a educar mucho mejor. Esa es la O sea, condición. eso es lo que se cree. Pero pues realmente si el colegio no es un privado de estos que son de ay, la crema y la nata y lo más no sé qué, no sé cuántas, o también muchas veces llegan al punto de darle una escolarización reforzada, pagando clases, bueno, eso es algo que sí lo hacen mucho, de que cogen al niño y al principio lo meten en un colegio privado de garaje, le pagan clases privadas por fuera y luego lo mandan a un colegio privado a buscarse una beca. O sea, la presión que le ponen encima a esos pobres muchachos para que
se hagan como esa beca que ni siquiera están buscando ellos no sé, por motivo propio, es como muy complicado porque en esta sociedad y sobre todo en Colombia todo te afecta. En dónde estudiaste, a qué universidad fuiste, qué carrera estudiaste, qué tipo de persona sos, en dónde vivís y qué color de piel tenés. Eso es lo que define tu vida en Colombia. Entonces también se me parece algo como que como sociedad deberíamos de cuestionarnos más y sobre todo plantear soluciones para eso porque es un tema bastante complejo. Sí, en ese sentido, por ejemplo, fortalecer lo público. Exactamente. Como que en Cali hay una crisis de la educación pública en los colegios distritales porque se están quedando sin estudiantes. O sea, ¿cuándo has escuchado que un colegio público de sin O el estudiantes? tema de la cobertura también. Hay una merma en las matrículas. Sí, ¿Y cómo sienten el tema de la participación de las mujeres y de las diversidades sexuales y de género. y de género en la política y en caso concreto de CNJs? Siento, bueno, por un lado, hay que reconocer que la política de paridad hizo un reconocimiento y es que al momento de inscribirse aparecía mujer, hombre u otro género, ¿no? O sea, como ahí dando, rompiendo con ese binarismo de género que hay. Por el otro lado, la verdad siento que, pues ahorita como decía Brigitte, el hecho de que haya una mujer eh, como encabezando la lista no es garantía de que vaya a tener una agenda feminista, no es garantía de que vaya a tener una agenda que piense en lo que son las condiciones de su libre denunciación, sea una mujer negra, indígena, mestiza, empobrecida, usualmente, bueno, no usualmente, pero sí hay que tener muy en claro eso, Sí. que realmente lo que termina importando es el contenido de esa agenda y no tanto la cara que hay detrás. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en eso. ¿Vas a decir uno? Sí, respecto a las diversidades. Y por otro lado, si bien las diversidades, bueno, más bien las personas sexo, género diversas siguen siendo porcentaje muy pequeño, Casi eh, inexistente. siento que hizo falta verlas más en en estas candidaturas. O sea, por lo menos conocí a una lista independiente que es una persona, no pueden mentir, a dos. Una que es una persona no binaria, eso fue lo único que conocí. Y la otra, bueno, son dos personas no binarias. Ah, ok. Eh, y de mi parte, pues no lo hago, o sea, como que no hace parte de mi campaña, pero sí estoy muy conectada también con el tema de la diversidad sexual, porque yo soy una persona sexual. O sea, como no hay una atracción hacia un género, sino que, no, pues simplemente no la hay. O sea, no te puedo decir que hay una atracción sexual hacia uno u otro género, sino que termina siendo más unas relaciones románticas. Ok. Interesante. Bueno, yo creería que, pues, también retomar un poco lo que yo dije temprano, el hecho de que sea una persona joven y que sea negra, mestiza, indígena o hegemónica, no te, no te certifica el hecho de que esa persona vaya a trabajar por esas comunidades, sino que yo siento que muchas veces lo utilizan más bien como una estrategia para atraer a la juventud que se ve representada en esa persona. Aparte de eso, pues yo creo que la participación en este CMJ, sobre todo yéndome un poco al tema del feminismo, hay una participación muy fuerte y muy berraca. O sea, he visto muchísimas peladas en muchas listas con muy buenas ideas, muy echadas para adelante. También he visto bastante presencia de personas negras, que siendo sincera es algo que me sorprendió bastante porque desde que yo me he movido en espacios de liderazgo es como que yo siempre he sido la única negra del parche. Entonces es como que se siente como un fresquito, como cierto alivio saber que yo siendo una persona racializada puedo ver más representación de gente que sabe y que vive de primera mano lo que es ser una persona racializada, porque no es lo mismo que una persona quiera hacer políticas públicas independientemente de si es mestiza o hegemónica, de si una persona quiere políticas públicas para mejorar la vida de personas negras, que vivir el racismo de primera mano, como muchas personas, incluyéndome, lo han vivido.
Ni hablando de la perspectiva de la gente de la comunidad, pues realmente es muy triste porque la verdad no he visto mucha participación, solamente conozco una persona que es no binaria y ya que también me sentí muy conectada con pues con su trabajo y que espero que ojalá compartamos consejo porque me parecía que tenía unas propuestas muy poderosas, un trabajo muy bien hecho y que me sorprendió bastante, la verdad. Y para terminar, ¿qué es lo que le ofrecen ustedes a la juventud como jóvenes? Bueno, Mucho trabajo. sí, la verdad. Pues, por un lado, nosotras venimos de procesos que ya tienen trabajo en territorio. O sea, como que queremos o no electas en el Consejo de Juventudes, la verdad es que el trabajo va a continuar desde nuestros procesos, desde nuestras banderas y seguiremos ahí en la lucha. O sea, como creemos que no es solamente la fuerza electoral, sino especialmente la fuerza social y política la que termina abriendo los procesos. Por el otro lado, nosotros tenemos tres líneas. Ya hablé un poco de tejer territorios de vida y paz, en el que queremos poner en discusión lo que es la vivienda para las juventudes, un acceso digno y universal a los servicios públicos, el que haya una incidencia real de las juventudes en el plan de ordenamiento territorial, pensando justamente, por un lado, en la relación que tenemos como jóvenes con el ambiente y también pensando en nuestro futuro. Tenemos también el tema de redes de cuidado y vida diversa, donde queremos hablar full del tema de salud mental, reconocer que hay unas causas estructurales que si no se resuelven de raíz, la depresión, la ansiedad, incluso los traumas complejos van a seguir ocurriendo, pero también que hay unas condiciones crónicas, enfermedades crónicas que van a estar ahí y no tienen que ser estigmatizadas. Al contrario, tiene que haber una inclusión plena y verdadera de estas personas, sean, por ejemplo, la bipolaridad, los trastornos de personalidad, trastorno eh, obsesivo compulsivo, entender de que lamentablemente por cómo está la sociedad, hay unas barreras en el trabajo, en la educación, en la propia socialización y que eso debe combatirse. Y otra de nuestras banderas muy fuertes es que los comedores comunitarios puedan volverse un espacio de la promoción y protección de los derechos humanos. Que las gestoras y los gestores, o sea, para poder cuidar, ese cuidado debe ser remunerado, empezando, sentimos que el sistema digital de cuidados le ha fallado mucho a la juventud y le ha fallado a las gestoras y a los gestores y a las madres comunitarias. Y en ese sentido creemos que ellas deben ser actores súper clave en el cuidado de la política distrital de Cali, que debe ser remunerado para seguir replicando ese cuidado y que los jóvenes y las jóvenes también hay gestores que participan en ellos y que también muchos son beneficiados de las fundaciones que hacen parte de estos comedores comunitarios. Entonces, los comedores comunitarios tienen una potencialidad de poder ser esos espacios de promoción y protección de los derechos humanos, de poder activar unas alertas tempranas para el caso de la militarización pues, de las juventudes, de de que los grupos armados terminen cooptando a las juventudes, poder activar esas alertas tempranas y poder, pues también desde los comedores comunitarios, ser como ese camino a otros derechos, como son la alimentación, como son incluso la recreación y la cultura. Y ya Brigitte puede cerrar con Al comedor comunitario como un actor clave dentro de la comunidad y no como alguien que brinda alimentos y ya. Sí, porque este no lo son, o sea, no es solamente un comedor que brinde alimento a un precio accesible, sino que muchos funcionan como bibliotecas, muchos funcionan como lugares de danza, de deporte. Entonces, deben ser, o sea, la ayuda ni que es una ayuda, debe ser reconocida como un servicio y especialmente el cuidado y la alimentación como un derecho y por lo tanto debe ser remunerado y fortalecido como tal. O sea, es que ya los gestores comunitarios, los gestores
de los comedores comunitarios son un actor clave en el cuidado de Cali. Esos fueron, literalmente las gestoras fueron las que protegieron y las que sostuvieron los puntos de concentración que paro en el 2021. Que a partir de ahí es que hubo todo otro estallido de comedores comunitarios que se fortalecieron y de ollas. Entonces, hacia la reivindicación de su trabajo como un actor clave en el cuidado de la ciudad y de las juventudes. Bueno, Gigi, ¿tú qué le ofreces a la juventud de este país? Bueno, nosotros también estamos haciendo como la veeduría en dos propuestas que pues estamos ahí como muy pendientes, pero que aún no terminan de salir, que es el multicampus universitario de La Ladera y el multicampus universitario de El Oriente, que son como dos proyectos que nacieron para darle como educación superior a los jóvenes de las zonas periféricas de Cali, que vienen siendo pues zonas como Siloé y el distrito de Agua Blanca, que la idea es como que los jóvenes puedan entrar a este proyecto, que los jóvenes se apoderen del proyecto y que puedan decir que ellos tienen universidad gratuita porque eso es lo que se merecen, porque muchas veces los jóvenes como que no tienen la posibilidad de entrar a la universidad o porque el entorno en el que viven no les ofrece las posibilidades que necesitan para poder llegar a la educación superior o si bien porque cuando llegan pues no tienen como los medios económicos ni sociales para mantenerse en las universidades. También algo a lo que estamos haciéndole también como una veeduría o estamos muy interesados en ayudar a trabajar es el tema de la cobertura en los colegios públicos, que es como un gran bache que se tiene porque la baja en los colegios públicos es muy grande, entonces como que cancelar por completo el tema de la cobertura es muy importante porque le está haciendo como una afección muy grande a los colegios públicos que por sí pues ya están bastante no muy bien. ¿Qué les digo, mujeres? Gracias por estas palabras, por sus ideas, por sus reflexiones. Gracias, chicos, de espacio. Gracias a ti también. Ya nos veremos cuando sean CMJs. Por cierto, ¿cuál es su, no sé, lista y su número de candidatura? ¿Cómo es? Nosotros somos el número 5 en la lista de independientes al Consejo Municipal de Juventud de Cali. Así que, si les interesa, si nos quieren acompañar en este proyecto, vota el 19 de octubre por el 5 el proceso de votar. Se vota, Jóvenes progresistas. se vota por la lista, no por la persona. Se vota por la lista y no por la persona. Ahí está. Nos vemos. Chao, amigos.